Escalada y desescalada de conflictos. Los conflictos son como los seres vivos. Nacen, crecen, se desarrollan y mueren. A veces esta muerte del conflicto tiene que ver con una resolución del conflicto, otra solamente con una disolución. El conflicto desaparece porque los que crecemos somos nosotros y situaciones que podían ser conflictivas en una etapa de nuestra vida dejan de serlo. Se ha tomado del ideograma chino de crisis la idea de que los conflictos pueden ser un peligro y una oportunidad. Hasta mediados del siglo pasado se considera que los conflictos siempre eran una situación de peligro, pero se ha visto que cuando podemos superar el conflicto, cuando no perecemos en el intento de superarlo, el conflicto se transforma en una oportunidad de crecimiento. Normalmente los autores que hablan acerca del conflicto hablan de las fases de prevención del conflicto y de estallido del conflicto o de asistencia al conflicto. O sea, cuando el conflicto estalla, cuando no se lo ha podido prevenir, entonces solamente queda la asistencia. Tomando a Pichon-Rivière y el trabajo que ha presentado acerca de la salud mental, hemos hecho una abducción de esta temática al campo de la salud social, en función de algo que para nosotros es fundamental, que es la promoción de la paz. Y entonces la promoción de la paz sería no la ausencia del conflicto, sino casualmente la armonización de las diferencias, gestando algo superior que es la paz. Generalmente se toma en cuenta que la paz es la ausencia de conflicto, la ausencia de guerra, pero esta es una descripción negativa de la paz. Quizás sea mucho más positivo hablar que la paz no es la ausencia de, sino la presencia de diferencias, pero estas que sean armónicas. Esto sería el concepto de salud social, que sería como una etapa previa al conflicto, aún no estamos en el campo del conflicto, o a lo mejor como una etapa posterior al conflicto, o sea, la etapa a la cual debemos de llegar una vez que el conflicto se ha solucionado. Pero cuando el conflicto comienza, vamos a hablar de una etapa de nacimiento del conflicto. Aún ahí todavía no se ha gestado esta pelea, esto de desconocimiento del otro. En este caso, lo que nosotros debemos hacer es prevenir la escalada. En el campo de la resolución de conflictos, en este momento, en esta etapa, la gente no consulta. Generalmente la consulta viene en la segunda etapa, que es la etapa del estallido del conflicto. Y en este caso tenemos dos tareas. Una de las tareas es de asistencia, o sea, ayudar a que se resuelva esta situación, y también la otra tarea que tenemos es prevenir que el conflicto siga escalando. Si no se logra resolver el conflicto ni parar la escalada, llegamos a la última etapa del conflicto, que es la guerra, donde no solamente no me importa el otro o lo que el otro necesita o quiere, sino que aún más trato de eliminarlo o por lo menos de perjudicarlo. En este campo ya no tenemos tarea de prevención, solo nos queda la asistencia. Este es un proceso que crece y decrece. Debemos de verlo como proceso, como distintas etapas que se dan, que llevan a una exageración del conflicto o a una disminución de esto. Nuestra tarea como mediadores es ayudar a que el conflicto decrezca, o sea, que el conflicto pase de estas etapas superiores a esta etapa que sería la etapa de la salud social o de la promoción de la paz.
no siempre llegamos y a veces solamente podemos trabajar en una de las etapas previas. Hacia este punto, hacia la salud social, hacia la promoción de la paz, hacia eso nos encaminamos.